Hoy es un día muy especial porque bueno, estamos en la Semana de los Mayos, el 2024. Una de las cositas que queremos promocionar, evidentemente desde Educación y Cultura del Ayuntamiento de Ocaña, son las tradiciones. Y en uno de los días que me reuní con la rondalla, la amistad, pues le pregunté un poquito de dónde venían los mayos, ya sabiendo también, ¿no?, que de donde yo vengo ya antes, el 3 de mayo, que alguna relación posiblemente tenían que tener. Pero me gustaría saber más, irnos más atrás, para conocer ese presente y poder darle más futuro. Y entonces, pues de ahí salió una conferencia estupenda, donde nos van a contar pues los dos, tanto el presentador como el conferenciante, padre e hijo, un poquito de todo lo que es la historia de los mayos. Así que, sin más dilación, os presento a Juan Antonio Montero Montalva y a Juan Antonio Montero Valdolivas, amigo, familia y conocedor de todo lo que estáis aquí. Un gran aplauso. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles encarecidamente su estimable presencia. Estoy seguro de que la charla de esta tarde no les dejará indiferente y cubrirá con creces sus expectativas, no solo por el interés que suscita el tema propuesto, la historia de los mayos, sino por la añadida calidad que el ponente al que dispongo presentar. Es un gran honor ser el encargado de este preámbulo, donde brevemente presento a la persona, don Juan Antonio Montero Valdolivas, mi padre. Para mí, todo un referente en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Y para ello siento un inmenso orgullo de poder estar aquí junto a él y a todos ustedes. Una persona muy especial, que alardea, y con razón, de ser hijo de esta maravillosa villa, como denota su particular empeño y compromiso con este municipio, más demostrado durante toda su vida. Como bien saben, es uno de los valedores de una de sus más arraigadas tradiciones locales. Desde un punto de vista profesional, estamos todos ante un apasionado por su trabajo, que actualmente desarrolla en la multinacional Robert Bosch. Culminó sus estudios en el Colegio Salesiano Loyola de Aranjuez, donde obtuvo la titulación de técnico especialista en máquinas y herramientas. Posteriormente, realizó un máster europeo para sistemas de gestión de la calidad, certificado por la EOQ, la Organización Europea para la Calidad, y la AEC, la Asociación Española de la Calidad. Miembro de la Asociación Española de Técnicos de la Fundición. Realizó los grados de Energía Fotovoltaica y Energía Solar Térmica en la Universidad Católica de Ávila. También es titulado en Programación Robótica por la multinacional ABB. Una estimulante ocupación que ha compaginado con otra de sus pasiones, la música. Hombre inquieto, también se preocupó por su formación en este ámbito. Tras unos primeros pasos madrileños en esta disciplina del canto, culminó sus estudios profesionales en el Conservatorio de Música Jacinto Guerrero de Toledo, obteniendo la titulación profesional en la especialidad de canto. No voy a detenerme en la multitud de actuaciones con las que nos ha deleitado, tanto en el ámbito local, nacional e internacional, pues es un hecho conocido por todos ustedes. Pero sí me gustaría destacar que actualmente colabora con la Universidad de Castilla-La Mancha como suplente de dirección del coro e impartiendo clases de técnica vocal, formador de futuros profesionales de la música docente y, como no, actualmente es el director de la rondalla de nuestro querido pueblo, la rondalla de la amistad, que tantos buenos ratos nos hacen pasar y nos harán. Dios mediante. Su multitud de aficiones y devociones en ámbitos tan dispares, y ese afán que tiene por la búsqueda del conocimiento, le acreditan para mí como un hombre de renacimiento que se decía antiguamente. Es un profesional tenaz y mejor padre. ¿Para qué extenderme más? Vamos a proceder a escucharle, que es lo que nos interesa. Sin más dilación, aquí les dejo, deseando que lo disfruten, pues sin duda nos sumergirá en otro episodio más de nuestra fascinante historia, la central fiesta de los mayos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En
primer lugar, darle las gracias, como no, por su asistencia. Creo que el tema, tanto ocañenses como no ocañenses, tiene un trasfondo cultural y educativo al margen de la tradición. Hace unos meses, como decía antes Cristina, pues estuvimos en una reunión en conjunto para solicitar las fechas de nuestras actuaciones en el teatro, y aprovechando esa reunión, pues Cristina nos lanzó este órdago de poder hacer una charla, una conferencia, da igual, explicando de cuándo datan los mayos, cómo se han desarrollado a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Ver un poco esa evolución que muchas veces se nos queda, pues como mucho en nuestros abuelos, o porque nadie ha dejado un testimonio escrito, documentado, donde se puedan consultar dichos datos. El caso que ahí nos concierne, creo personalmente que intentaré dar a conocer un poco más de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes y comprender la evolución hasta nuestros días. Voy a intentar desarrollar desde un punto de vista de partida ancestral, dentro y fuera de nuestras fronteras, y, como no, sí hacer una reseña, una breve pequeña historia de cómo se ha mantenido esta tradición de los mayos en Ocaña. Haremos también un poquito de visualización de fotos que seguro que nos traerán recuerdos, sobre todo a los más mayores, de las distintas agrupaciones, actuaciones que se hacían en aquella época. Dentro de los campos que toca la antropología, el estudio de las costumbres y ritos se encuentra revestido de una serie de dificultades especiales y casi específicas. Esto, unido a la falta casi total de vestigios materiales sobre los que poder fundamentar los trabajos, determina que toda esta ciencia se mueva dentro de los campos de lo teórico o del campo de las hipótesis. El intento de descubrir y conocer los orígenes, los idearios o significaciones de antiguas costumbres y de complejos ritos se halla, tal y como puede comprobarse, salpicado de numerosas dificultades, entre las cuales podemos citar algunas de ellas. El hecho de que la mayor parte de los orígenes de estas costumbres se hayan situado en el mal conocido mundo de la prehistoria, no tenemos ningún documento ni material escrito. Y la segunda sería la pérdida de la primitiva significación del rito o costumbre. Personalmente estimo que tanto ritos como costumbres han sufrido en el transcurso de los tiempos una significativa evolución que ha causado una serie de modificaciones del rito, tanto con respecto al ideario concreto como en relación al ritual propiamente dicho. Para poder intentar simplificar esta evolución se puede conducir en dos fenómenos, que serían los siguientes: una desaparición total de la costumbre y la pérdida del ideario que produjo esa costumbre, una persistencia total del ritual de la costumbre con pérdida del ideario causante. En esta última instancia, este fenómeno conlleva también la lenta modificación del propio ritual. Y una tercera, que sería la adopción del ritual o de la costumbre por culturas posteriores a la que le dio origen a ellas. Este hecho conlleva generalmente una brusca modificación tanto del rito como de la costumbre y, a su vez, en su forma ritual como en su ideario. Podríamos extendernos mucho más sobre las dificultades o sobre los fenómenos, pero ello se saldría de la intención de este trabajo. Creo que nosotros, sino el de hacer una presentación sobre una curiosa costumbre que existe en muchos lugares, tanto del territorio nacional como del territorio europeo. Si he hecho esta breve prescripción, es para que se pueda entender un poco cómo va a evolucionar esta descripción del inicio de los mayos. Las costumbres que estamos hablando, de las conocidas fiestas de mayo o fiesta de los mayos, simplemente también conocidas como árboles mayos en otras regiones y en otros países, se llama así porque generalmente se celebraban el 1 de mayo, si bien en otras culturas la fecha puede variar, ya que existen datos registrados que se hacían en el solsticio del 24 de junio, con lo cual ya se nos va mes y medio, casi 2 meses posteriores a lo que celebramos el 1 de mayo.
En la actualidad no se puede hablar de un ritual unitario para la celebración de estas fiestas, porque casi podríamos afirmar que existen tantos rituales como pueblos. Y no me refiero a pueblos bajo una concepción etnológica, sino a lo que es puramente geográfico. De estos modos, la fiesta de los mayos es de forma mayoritaria una festividad de transición de la primavera al verano y consiste en una serie variable de ritos diferentes dependiendo de la zona en las cuales los árboles o sus ramas ostentaban siempre una presentación importante. Por ejemplo, en la mayor parte de Aragón, aquí en España, la tradición nos dice que el 1 de mayo, los mozos o quintos, denominación antigua, ya no se usa prácticamente en ningún pueblo, debían ir a los bosques más cercanos a buscar el chopo más alto y recto para colocarlo en la plaza, poniendo siempre en la punta un regalo que en otras zonas ponían como una veleta. Sin embargo, esto daba lugar a lo que es el rito del mayo, no de los mayos. Se colocaban dentro de la plaza, adornándolo con cintas, donde bailaban alrededor de él o se ponía como un premio. Esta costumbre, aunque la he relatado haciendo referencia a Aragón, aquí en España, se halla presente en muchos puestos de la geografía española e incluso dentro del continente europeo. Creo que es interesante y curioso recoger algunos datos sobre la celebración de las fiestas en otros lugares con el fin de luego poder intentar sacar conclusiones, siempre, como he dicho anteriormente, hipotéticas y por lo tanto sujetas a algún tipo de error en cuanto a la distribución geográfica concreta de estos ritos. Curioso es que, por ejemplo, en un pueblo de La Rioja, en Cameros, ocurre un hecho muy concreto, y es que la víspera de la fiesta del mayo se elige al alcalde y al mayordomo, que son los encargados de todo lo relacionado con la fiesta. En gran parte de Alemania y Francia están registrados los llamados mayos de la siega, costumbres estas que consisten en que con la última carretada de mies se transporta a la casa una rama grande o un árbol adornado con espigas y mazorcas de maíz. Este árbol mayo se cuelga luego en el techo de la granja o en el granero, donde permanece todo el año. En Alemania, en la zona de Suabia, la región histórica, cultural y lingüística del suroeste, toda la zona universitaria, por decirlo de una manera, está repartida entre Baden-Württemberg y Baviera. El mayo de la siega es atado entre las últimas cañas de mies que quedan erguidas en el sembrado. En el caso de los vendos, son pueblos que habitan en las proximidades del río Spree, en Alemania, se acostumbra el día 2 de julio a clavar en medio de la aldea un roble con un gallo de hierro en lo más alto y bailan a su alrededor, obligando al ganado a dar vueltas a su alrededor. O sea, no solamente las personas, sino también se involucra a los animales. En casi toda Europa es costumbre poner una rama verde el 1 de mayo ante la casa de la pretendida. Tal y como vemos, resultaría prácticamente interminable el ir citando punto por punto y zona a zona toda esa innumerable sucesión de ritos practicados generalmente el 1 de mayo en toda la Europa occidental y que tanto parecido, vamos a ver ahora, tienen entre sí. En mi opinión, y debido a la gran dispersión geográfica y a los límites que ocupa esta costumbre, es decir, las zonas donde se practica, estos ritos no responden a un fenómeno de convergencia, sino que más bien son el resultado de una dispersión a través de la geografía europea llevada a cabo por determinadas culturas. Es por ello por lo que creo que todas estas diferentes costumbres son el resultado de una múltiple evolución separada que ha tenido lugar en cada zona determinada. A mi juicio, en alguna de las zonas esta evolución se ha visto señalada por alguno de los fenómenos que citábamos al principio y que en España ha resultado la pérdida total del ideario o significación de la costumbre. Pero con el mantenimiento del ritual más o menos modificado, incluso en algunas zonas de España, se da el caso de que una cultura posterior, en este caso la surgida después de la cristianización, no hay datos exactos de cuándo es la época, pero sí cuando entra la cristianización, se apropian del ritual palo mayo junto con las hogueras y danzas que se hacían y pierde el significado primitivo haciendo suya esa costumbre. Pasamos un poco del paganismo a la cristiandad.
En todos los libros consultados se puede observar que todos estos ritos tienen un origen común y que debemos buscarlos necesariamente en la prehistoria de nuestro continente. Por otra parte, igual que otras costumbres que han llegado hasta nosotros, esta responde a un claro objetivo religioso y por ello su origen debemos buscarlo partiendo de la primitiva religiosidad de Europa. Ya en los primeros tiempos de la Europa, cuando ya estaba ordenada en sociedades tribales primitivas, el viejo continente debía ser en realidad un enorme y gigantesco bosque. En la Europa central, la selva herciniana se extendía hasta el este del Rin, y en la misma Inglaterra, la selva de Anderide cubría la totalidad de la región sureste de la isla. Con respecto a Italia, los escritores clásicos hacen referencia a las enormes selvas que hoy han desaparecido, y ya en España se oía decir que un mono podía viajar desde los Pirineos hasta el Peñón de Gibraltar agarrándose a las ramas. Esto quiere decir que Europa era una gigantesca y enorme continuación de selvas y bosques. Por ello, no es de extrañar que en la primera época existiese un verdadero y real culto a los árboles. Con esto queda clarificado que uno de los primeros dioses de Europa fuera el árbol. Esta hipótesis está avalada por numerosos casos. Caso curioso es que entre los altaicos siberianos, uno de los pueblos más antiguos del planeta, se sigue practicando el rito del abedul, rito este obligado para todos los que toman la iniciación al sacerdocio. En las leyendas nórdicas volvemos a hallar vestigios de este culto al árbol, donde la encina está representada en la saga de los Veluspa como anterior a los dioses y propiamente anterior al dios Odín, que parece ser el eje, pues esto es anterior. También hallamos referencias en otros pueblos muy distantes, como el de la Grecia antigua, ya en la conocida Odisea, cuando Penélope, al hallar a su marido, ésta no le reconoce y le dice: «No creo que seáis de esos hombres que no conocían a sus antepasados y afirmara haber nacido de una encina y de una roca». Todos estos argumentos y referencias permiten defender la teoría de que entre los dioses más antiguos de Europa se encontraban los árboles, con lo que podemos afirmar que los más viejos santuarios fueran los bosques naturales. Otra teoría parece indicar que en las tribus del tronco fino-ugrio, que es el tronco lingüístico finlandés y húngaro, se vuelve a encontrar esta utilización de los bosques como santuarios, a la vez que evidencian el culto al árbol. Estos recintos consistían generalmente en un simple claro del bosque con algunos árboles desperdigados que habían servido para colgar las pieles de las víctimas expiatorias. El objeto central de este bosquecillo era un árbol sagrado y ante él se reunían los adoradores mientras que el sacerdote ofrecía sus oraciones. Existe otra hipótesis, la cual nos indica la posibilidad de que un grupo de originarios descendientes de los célticos se hallan unas curiosas costumbres o ritos religiosos que lógicamente descienden con ligeras variantes de su grupo étnico y tienen algunos puntos en común con las citadas fiestas de los mayos. La religiosidad de los grupos célticos es sin lugar a duda una religiosidad enormemente curiosa. En ella podemos asistir a una verdadera evolución del fenómeno religioso. En su primera época corresponde a un animismo en el cual se adoran los accidentes naturales y entre ellos el árbol, considerándolos divinidades. Podemos citar numerosas divinidades arbóreas: el drus, que era la encina, el robur, el roble, entre otras. Y un poco más tarde sucede un curioso fenómeno en el hecho religioso. Los árboles y en general los accidentes naturales dejan de ser divinidades en sí mismas para convertirse en morada de los dioses. Estos son susceptibles de ser abandonados a voluntad de dichos dioses. Este hecho aparentemente inocente es en realidad un avance importantísimo en el pensamiento religioso, ya que es abandonar el animismo primitivo para pasar a un politeísmo en el que las divinidades se irían zoomorfizando y posteriormente antropomorfizando. En este contexto religioso hallamos una costumbre, más exactamente un ritual religioso, que presenta bastantes similitudes con la costumbre actual cuyo origen buscamos.
en la festividad del día de Mayo de Beltane, la segunda festividad del año celta. Según las referencias escritas consultadas, esta fiesta se celebra el 1 de mayo. Era una fiesta de transición de la primavera al verano y se hallaba dedicada al dios patrón Belemnos, divinidad muy relacionada con esta festividad. En lo que respecta a los ritos religiosos, se sabe que levantaban hogueras de roble y de tejo verde, y en la cúspide de las cuales colocaban el árbol mayo. Mientras ocurría esto, los druidas invocaban al dios de los ganados y de las cosechas para que éstas les asegurasen rebaños prolíficos y mieses abundantes. Otros druidas hacían que el ganado pasase entre las hogueras con el fin de que el humo purificase a dichas bestias. Como resumen, indicar 4 puntos. Los árboles o palos mayo se hallan representados en todas las zonas que ocuparon estos hombres de raza indoeuropea. Un segundo punto. Parece lógico pensar que las fiestas de los árboles mayos correspondían a antiguos festivales religiosos. Un tercero, que en España, especialmente en la mayor parte de las localidades, desde Aragón principalmente hasta el centro, habían existido festividades del árbol mayo. Y en numerosos lugares de España, como Cuarta, se halla registrada la presencia de gentes de origen indoeuropeo que probablemente llegaron al Valle del Ebro por vía transpirenaica en el curso de las inmigraciones indoeuropeas, con lo cual toda esa incidencia de los dioses nórdicos vino de Centro Europa hasta España. Como resumen, podemos decir que la fiesta de los mayos tiene orígenes ancestrales en referencia a la llegada de la primavera. Todos los pueblos anteriormente citados se vieron inspirados por la transición de la primavera y el verano y, por lo tanto, por el renacer cíclico de la naturaleza que se produce con la llegada del buen tiempo, ya que durante el mes de mayo es por antonomasia el mes de más esplendor de la vegetación y del apareamiento de todas las especies. La mayoría de estas civilizaciones anteriormente citadas vinculaban sus celebraciones con teorías mágicas y animistas que venían de épocas prehistóricas. También había quienes lo asociaban con distintas religiosidades, por ejemplo, con los pueblos celtas, que ya era un poco más cercano, y hay base en cuanto a documentaciones y hallazgos que se han hecho. Otras teorías defienden que su procedencia era de las antiguas civilizaciones fenicias y griegas, que adoraban a sus divinidades y lo significaban en su devenir vital. También se cree que la tradición pasó a la civilización romana con la adoración de Maya, la diosa de la fertilidad, y de hecho el mes de mayo toma su nombre en honor a ella en la mayoría de los idiomas europeos. Lo cierto es que la celebración del renacimiento de la naturaleza y el carácter de incitación ambiental a la fertilidad humana ha propiciado su implantación universal a la par que por su supervivencia a lo largo de los tiempos. Así, incluso hoy, es costumbre festiva en algunas regiones europeas colocar en las plazas de los pueblos un gran árbol denominado mayo, que se adorna con cintas y flores. A él concurren mozos y mozas a divertirse con bailes y festejos el último día de abril o el 1 de mayo. Los jóvenes compiten por trepar al árbol hasta llegar a la parte superior, dando muestra de su hombría y virilidad, mientras que las muchachas les animan desde abajo bailando y cantando. Esta costumbre a muchos de ustedes les recuerda que hace 40, 50 años se seguían poniendo los árboles y trepar a ver quién se llevaba el premio. En el caso concreto de España, seguramente la tradición de plantar el mayo sufrió variaciones con la llegada de la civilización árabe a los campos de Castilla, donde se introduce otro tipo de manifestación, como son los cantos o las rondas a la persona amada, también denominados mayos. Asimismo, el cristianismo asimiló multitud de fiestas paganas, convirtiéndolas en la fiesta religiosa. Los mayos podrían ser un claro ejemplo de esta transformación y pasaron de ser una fiesta en honor a la Virgen María, si bien conservando al mismo tiempo la finalidad de unir a la especie humana y procurar su fertilidad en las poblaciones.
Así, todavía en diversos pueblos de Castilla se canta el primer mayo a la Virgen y después se recorre el pueblo cantando y tocando con bandurrias, laúdes, guitarras, demás instrumentos de cuerda durante toda la noche, al objeto de que todas las mozas reciban un mayo cantado, bien por su novio, bien por sus amigos. Costumbre esta que debe ser mantenida, ya que relata una tradición, creo, que no debe de perderse, con sus modificaciones evidentemente propias de la época en que vivimos. Hasta aquí hemos podido ver un poco lo que es el nacimiento, la transición, la evolución de la festividad de los mayos, y a continuación voy a hacer una breve historia de lo que han sido y son los mayos en Ocaña y la evolución de las distintas agrupaciones musicales desde donde tenemos datos, porque no tenemos ningún dato escrito, ningún soporte donde coger y hacer referencia. Tenemos que hacer un punto cero, pues en base a lo que nos han contado, pues bien, los más antiguos de la rondalla, nuestros familiares, amigos, pero no hay ninguna documentación oficial donde poder absorber dicha información. No hace muchos días hemos estado celebrando la tradición tan arraigada en Ocaña como son el canto de nuestros queridos mayos, una manifestación folclórica fuertemente arraigada en nuestro pueblo y casi única de las tradiciones folclóricas de nuestro pasado. La verdad que siempre está alentada por los entusiastas de esta costumbre los días previos a su celebración y sobre todo por lo que con un exquisito gusto artístico siguen dando vida y realzando este tradicional acto. Hace ya más de 500 años existía en Ocaña la costumbre de festejar cierto momento de gran trascendencia con canciones populares conocidas por sus mayos, como así lo recoge la pluma de Lope de Vega, en nuestro querido Peribáñez y el Comendador de Ocaña, donde se encuentran ya letrillas que nos dicen: «Vente para bienes el mayo garrido, se alegran los campos, los fuentes y ríos». Los años no pasan en balde y pese a las buenas intenciones de algunos ocañenses que se resistían a que esta tradición no muriera, fue decayendo hasta el punto de casi desaparecer por algunos años. Lo que sí ha desaparecido con el tiempo es unas alegres seguidillas castellanas que se cantaban justo después de cantar los mayos. Escribía un columnista en un diario hace ya bastante tiempo que algunos años antes de que Lope de Vega dejara constancia en su obra de estos mayos, había una tradición, posiblemente leyenda porque no hay documentación, de que las primeras veneraciones de los mayos apuntaban a que los vecinos de Ocaña daban culto a una virgen llamada Virgen del Arrabal. Existía una capilla situada en un muro de la ronda de Santa María, la cual daba vista a los huertos, y había una imagen realizada en barro, seguramente por alguno de los alfareros de la época, pero no hay constancia documental de ello. Ante el deterioro de esta hornacina, el aumento de la devoción de los ocañenses por la Virgen del Arrabal se trasladó en procesión a una hornacina construida en una de las puertas de acceso de la Plaza de San Juan, hoy la Plaza de Isabel la Católica. Pero vuelvo a repetir, no hay documentación que esto atestigue si es verdad o es simplemente una leyenda. Cuentan también que hace muchos años las rondallas existentes tenían que correr para llegar los primeros al pie de la imagen o haber establecido de antemano cantas tú, canto yo, canta el otro, para establecer el orden de las actuaciones. Todo esto según afirmaciones de vecinos mayores de Ocaña que relataban estas circunstancias. Ya no podemos contrastarlo porque muchos de ellos desgraciadamente ya han desaparecido. Antes como ahora, esas rondallas, después del saludo a la Virgen, eran requeridas por quienes en tan señalada fecha querían festejar a sus prometidas o también por los mismos padres que querían llevar el mayo a sus hijas, sobre todo si éstas estaban en la edad de merecer y así dar ocasión a los galanes para que se fijaran en ella. Claro está que estas actuaciones de las rondallas siempre estaban en relación con la disposición económica que se querían gastar en dichos encargos. Algo ha cambiado en este aspecto, pues se ronda por encargo, pero no ajustando cantidades económicas, aunque también se pueden hacer, como en casos especiales, a otras mozas o menos mozas, pequeñas y mayores,
que por circunstancias concretas se le canta el mayo o alguna que otra canción. Hace años, es decir, antaño, existían 3 diversas formas en estas actuaciones: lo que era el mayo solo, el mayo con serenata, que era una composición musical que se añadía después del mayo, y la tercera, la que a todo ello se señalan, eran las alegres seguidillas castellanas, que por cierto, como he dicho anteriormente, desaparecieron con el tiempo y no hay ningún testimonio donde poder cogerlas. Hay algunas anécdotas de estas y de los mayos que voy a relatar a continuación, y hubo el caso de que aquella madre que, oyendo las letrillas de esas seguidillas que los mayos dedicaban a su hija, un tanto exaltada, salió al balcón exclamando: «Cantad más a mi hija, que todavía supera en más a cuanto dicen vuestros cánticos». Parece ser que las seguidillas se ejecutaban en todos cuantos actos se celebraban, ya fueran públicos o familiares, habiendo siempre, como hoy, quien se destacaban en su ejecución. Entre ellos había una buena fama de un señor llamado Canillas. Otra de las anécdotas, en el caso de una familia labradora ocañense, es que una de sus hijas fue requerida en amores por cierto joven perteneciente a un gremio artesano, y como entonces no estaba bien visto, una labradora con un artesano o viceversa, pues bueno, este joven, pensando que en adquirir méritos pues podía contratar una rondalla. La contrató para llevar el mayo a aquella joven que le quitaba los sueños, y el padre de la joven, al conocer lo que se estaba tramando, muy enfurecido trató de impedir que el mayo se cantara a las puertas de su casa, y solo el robo de familiares le hicieron desistir de su empeño. Se cantó el mayo y la serenata, y como todo transcurrió sin novedad, el mozo se fue envalentonando y mandó que se cantaran también las seguidillas, que en aquel caso empezaban: «A tu puerta me tienes arrodillado, échame las cadenas de enamorado», lo cual hizo perla en la cabeza del padre, y como no podía tirarle las cadenas de enamorado, lo que le tiró fue un cubo de agua y se acabó la ronda. Hay una letrilla antigua que dice: «En el risueño mayo de mi vida escuché una canción que llevo desde entonces adormida en mi corazón». Como bien dice esta letra castellana, los mayos están latentes en nuestra memoria, asociados con el esplendor de la primavera, y sin duda parte importante de la identidad de los pueblos donde son cantados y que merecen ser considerados como patrimonio local. Cuenta la tradición que los músicos se reunían en un punto de reunión y desde allí se dirigían con música de pasacalles y acompañantes hasta la puerta de la iglesia para cantar los mayos a la Virgen. Las letras de los mayos aquí en Ocaña son versos que van de 2 en 2 estrofas, con una estructura que ha perdurado a lo largo de los tiempos, con un total de 32 estrofas. Estos mayos son cantados a la Virgen como primera moza por las distintas personas. Antiguamente había más gente que cantaba, entonces había una alternancia que ahora intentamos mantener, haciendo en cada parada que cante uno distinto para que se mantenga esa tradición. Entonces se cantaban los mayos dentro de un envoltorio profano que representa, sin embargo, el desarrollo de la descripción de la alabanza a la Virgen y sus virtudes. Una vez cantados a la Virgen, se le canta a Jesús como patrón, y luego durante toda la noche se estaba rondando a mozas y a todas las personas que solicitan el mayo. Estos cantos a las mozas suelen estar partidos en 2 tipos de letra. Unas ensalzan y describen la belleza femenina, y otras, ahora ya no, era donde se le hacía una declaración de pretensiones a la moza en cuestión. La forma de cantar los mayos aquí en Ocaña es distinta a la de todos los pueblos de la comarca, y fuera de la comarca está contrastado. Es el único pueblo donde a los mayos se le quita la última sílaba, cosa que a unos pueblos les gusta, a unos pueblos no les gusta, o bien nos llama que somos los que cantamos los mayos con hipo, como cuentan en un pueblo vecino, no digo el nombre. Como curiosidad, decir que en las primeras décadas del siglo XX y en la posguerra,
ya teníamos rondallas. Entonces, de los testimonios recogidos de nuestro querido Antonio Chorlito, que debía haber vivido algunos años más para que no hubiera contado más cosas y haber dejado testimonio, nos contaba que existía una rondalla llamada Madera de Oriente, cuyo director era un tal Antonio, al que apodaban Astillita, de ahí el nombre de la rondalla. Hubo otra agrupación anterior que tenía como director a José Escobar, autor de la obra El practicante Escobar, que aún figura en el repertorio de nuestra rondalla. Y esta rondalla pervivió durante bastantes años, pero hubo una época en la que la cantidad de componentes pues, fue decayendo y prácticamente estuvo a punto de desaparecer. Existió también otra rondalla llamada La Alegría, que siempre participaba vestidos de moros que animaban bastante, según cuentan, los bailes de carnaval. Ya en el año 64 se crea desde el Instituto Alonso de Ercilla, que se ubicaba en la calle Villasantes, la llamada Tuna Alonso de Ercilla, cuyo director era don Andrés Sánchez Escobar, el cual dio un importante impulso a esta tradición que entonces no pasaba por sus mejores momentos. De ahí, pues, nuestro querido Manolo, Santia, ya participaban con ellos, y una vez que desapareció esta tuna, ellos fueron, digamos, los que cogieron el testigo y mantuvieron durante años que esto se fuera propagando y desarrollando. En abril del año 72, decir que se bendijo una nueva imagen donada por dos vecinos de Ocaña, Baldomero y Vicenta, la cual representaba a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, y en cuyo honor se celebró después una Santa Misa en la capilla de la Virgen. Dicha imagen se colocó en la hornacina existente encima de la puerta de la iglesia de San Juan, en la plazuela de hoy Isabel la Católica. En dicha hornacina estuvo muchos años una imagen representativa de la Virgen, construida en escayola, que posteriormente fue pasada a la capilla de Santa Ana, la que hoy ocupa la Hermandad de Jesús de Medinaceli. Esta nueva imagen desde ese año recibió un cariño y una devoción de todos los buenos vecinos, en especial los de aquella barriada, a la que se le cantaban los mayos cada año. Para ir concluyendo y no aburrir, he de decir que durante mis casi 50 años que llevo en esta rondalla, que no tuna, sino rondalla, ya en mis comienzos tengo en la memoria los días de ensayo en el patio de la panadería de la Candelas, lugar de reunión donde ensayábamos, preparábamos canciones anexas para ese año, se sacaban coplillas que hacían referencias a hechos que habían acaecido bien en la localidad, bien a nivel nacional, y se preparaba un poco lo que iban a ser los mayos para ese año. Recuerdo con nostalgia cómo Manolo se ponía en el centro del patio, igual que la gallina con los pollitos, y los más mayores alrededor de Manolo y los más pequeños encima de los sacos de harina. Si no, no veíamos ni la espalda. Y la verdad que todos esperábamos día a día caras nuevas, porque evidentemente cada uno tenía su trabajo, con lo cual hoy venía a ensayar uno, mañana venía a ensayar tres. Entonces siempre estabas a la expectativa a ver quién viene esta noche a ensayar. Posteriormente, en los comienzos de los 90, aproximadamente, Manolo, Santia y el Chorlo deciden dar clase en el Colegio de Santa Clara. Y de allí salieron pues unos cuantos bastante jóvenes que perduraron durante unos años, pero luego pues los devenires de la vida, vamos creciendo, vamos cogiendo cada uno un destino y eso va viniendo para abajo. Durante la redacción de lo que he contado en esta charla, he intentado recordar mucho de lo que nos contaban los más viejos de la rondalla, y me vienen a la cabeza el nombre de muchos de ellos, de dichos componentes que ya desaparecieron. Unos físicamente, otros por lo que he dicho, devenires de la vida. Nos casamos, trabajamos, vamos cambiando de sitio, con lo cual la gente va marchando, y es más la gente que se marcha que la gente que ingresa.
que podemos ver ahora en las fotos, no es cronológicamente, pero sí vamos a ver muchas caras conocidas. Tenemos ahí a Jaro Pacarera, otra persona que también cantaba Los Mayos, Anastasio García Bravo, Benito el Cojo, Manolo, Santia, Nemesio, Joaquín Tripita, justo en el centro de la imagen, Mariano Pateta, y una que ha salido en una foto solamente, ahora posterior, si se fijan, que era Dolores Coronado, que también durante un tiempo estuvo en la rondalla. Iban todos vestidos de mexicano y los sombreros que llevaban los pintó Dolores Coronado, como anécdota. A ella la enseñó a tocar el laúd justo. En fin, ahí en el centro, si la podemos ver, aunque la imagen no es muy buena, ella es Dolores Coronado. Sigue pasando. Sí, ya se pasan solas. En fin, hay un innumerable grupo de personas que estaríamos contando. Creo que las imágenes relatan un poco más quiénes están. Hay muchos actuales, por ahí vemos a un jovencillo, Ángel García Bravo, aquí Joaquín Tripita, ya desaparecido, Narciso, Eugenio, Ángel, aquí La Tuna con sus pequeños, la plaza de San Juan tal como era, los dos hermanos ya desaparecidos por desgracia. Y ahora, una vez que pasan la foto de blanco y negro, vemos un cambio generacional que ha dado fruto a lo que en la actualidad es la rondalla de la amistad. Aquí vemos muchas caras, jóvenes, menos jóvenes, aparecidos, desaparecidos, en fin, va cambiando un poquito. Pasamos de blanco y negro de color, pero cambiamos a unas generaciones que han dado fruto a lo que tenemos hoy. Esta nueva generación, pues, ha dado fruto a lo que actualmente es la rondalla de la amistad. Como tal, se funda en el año 2010. Muchos años, en mi cabeza, desde luego, desde que yo comencé, siempre fue la rondalla de Ocaña, sin más. No había otro nombre. Entonces nosotros decidimos, todos a una, poner un nombre concreto a la rondalla y desde entonces hacer un punto cero. Desde ese año giramos a una ampliación tanto de miembros como una ampliación musical, lo cual nos mantiene intentando cada día estar lo más activamente posible, modificando, aumentando y mejorando el repertorio actual, donde tenemos prácticamente todos los palos que se pueden tocar. Tenemos nuestras zarzuelas, tenemos boleros, tenemos canciones populares, canciones de ronda, orquestales, en fin, una baraja musical muy amplia que creo que hace que esto tenga cuanto menos una visión de futuro a corto y medio plazo. No quiero terminar sin dar las gracias tanto a los actuales componentes nativos de Ocaña como a los no nativos, cosa que alabo porque han sabido integrarse y comprometerse con nuestras tradiciones para dar valor a lo nuestro. Y cómo no, pues también a nuestros hijos que desde pequeños les hemos inculcado ese cariño, ese amor a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestra tradición, que no debe de desaparecer. Sabemos que todos estamos inmersos en esta vorágine actual de vida, en la cual, si tuviéramos 48 horas, nos faltarían horas. Tenemos una frase muy típica, que no me da la vida, no me da la vida. Creo que a todos nos da la vida, si no estaríamos todos muertos. Lo que pasa es que nos metemos en una vorágine, en unas prisas, en un querer hacer, en un querer estar, en un querer poner, que al final
acaba en que no tenemos tiempo. Y si queremos, lo tenemos. Nosotros, como rondalla, he dicho anteriormente, no queremos fallar nunca a nuestra Virgen en nuestro pueblo, y creo que estamos comprometidos con ello, a que incluso, tanto en los años difíciles de pandemia, el primer año hicimos sonar por todo Ocaña, en balcones, con altavoces, con equipos de música, los mayos, para que no faltaran y se oyesen. Y el segundo año lo hicimos encerrados en el teatro, con la imagen de la Virgen, y los transmitimos para que todo el mundo pudiera participar de ellos. Promocionamos Ocaña dentro y fuera de nuestra localidad, comarca y provincia, con todo tipo de actuaciones. Iba a decir el 100%, pero mentiría como un villano, todas ellas gratuitas. Conciertos, misas, conciertos a favor de ELA, conciertos para el cáncer, en fin, una baraja muy amplia. Nuestros certámenes de mayos, participaciones en nuestro querido Peribáñez y, cómo no, también en televisión, que fuimos elegidos gracias a nuestros queridos mayos, que los cantó el cantante con más edad, no el más viejo, con más edad, nuestro querido Rafa. Todo esto lo encaminamos siempre al mantenimiento musical de la rondalla para intentar que perdure y se mantenga, manteniendo nuestras tradiciones y haciendo que quien nos escucha ponga en valor lo que nosotros hacemos, porque no es por un interés monetario, simplemente el interés cultural de mantener lo nuestro y que perdure. Voy a hacer una llamada, pero con los que estáis presentes tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, he de hacerla. Es a todas aquellas personas que por distintos motivos han pasado a formar parte de la población de Ocaña. Creo que deben de conocer nuestras tradiciones, respetarlas y, cómo no, integrarse en ellas. O sea, de nada vale que estemos cantando, rondando. Hemos tenido actos desagradables estando rondando de personas que no son personas, porque al final somos capaces de aguantar un coche con el volumen a todo trapo, una moto que hace ruido, pero si vamos cantando, pues, tengo que madrugar. No digo agredir, pero casi. Entonces, son situaciones incómodas de personas que no se integran aquí, pero me imagino que vayan donde vayan tampoco se van a integrar. Con esa manera de ser no se integran en ninguna parte. Y la segunda, pues a los jóvenes de Ocaña que se animen a participar de ellas, boca a boca. Los que estáis, es lo que tenéis que hacer. Jóvenes veo pocos, pero bueno, es dos peticiones, una la integración, comprensión, y al final la integración, y otra, que la gente, al final, los padres o los jóvenes tengan ese interés por lo suyo, porque al final, si no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, somos meros trocitos de carne que pasamos por la vida dando la guerra X y aportando cero. Como conclusión final, decir que los mayos no se han dejado nunca de cantar, con altibajos muy grandes, porque la historia es un diente de sierra y la cultura exactamente igual. No hay nada que se mantenga a lo largo del tiempo, sino que tiene una forma de un diente de sierra. Naces de un valle, llegas a una cresta, puedes mantener un tiempo, vuelves a bajar al valle, en función de las circunstancias del momento. Y dejar solamente 3 puntos que quiero que tengamos todos presentes. Un tributo a la patrona del pueblo, una expresión de júbilo por la venida de mayo y la primavera, y la tercera, mantener estética y sentimentalmente una tradición que creo que no debe ser olvidada ni abandonarse. Muchísimas gracias y hasta aquí podemos contar, como decía el de la tele.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Qué lujo, ¿verdad? Poder tener que nos explique. Vente, tú también. No sé si habéis asistido a alguna conferencia anteriormente de la que hemos hecho, pero aquí tenemos una costumbre y es pues uno de los botijos. No veo si las gafas están el nombre detrás de cada uno. Por el orden de actuación. Y bueno, es un botijo tradicional aquí de Ocaña, hecho de las manos del alfarero don Andrés del Vals y decorado por Susana de Turismo. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Y trabajaremos.